En este bloque de transparencias vamos a ver diferentes correlaciones para convección forzada pero en flujo interno, que es cuando el fluido va circulando por el interior de la superficie con la cual está intercambiando calor, es decir, flujos que van por el interior de conductos o de tuberías. Vamos a comenzar con el primer punto, donde vamos a hacer una pequeña y breve introducción a lo que es el flujo interno. Todo lo que hemos visto hasta ahora de desarrollo de capas límites en placas planas nos puede servir para intentar introducir el flujo interno. Para ello lo que vamos a hacer es construir la geometría que aparece en la transparencia, donde tenemos dos placas planas separadas una distancia d. Una placa situada en la parte inferior y a una distancia d hacia arriba, otra placa de las mismas dimensiones paralela a la otra. Si despreciamos los efectos gravitacionales, en cada una de esas placas horizontales se irá desarrollando una capa límite, que dependiendo de la separación entre las placas y de la velocidad del fluido, pues esa capa límite se puede unir cuando el desarrollo todavía está en flujo laminar, como es el caso que tenemos en esta transparencia, o puede llegar a unirse cuando alcanzamos el régimen turbulento, que lo veremos un poco más adelante. Pero en este primer caso nos centramos en el desarrollo de la capa límite fluidodinámica laminar. Y ahí se han unido en este punto las dos capas límites laminares, la superior y la inferior, que, repito, despreciando los efectos de la gravedad, pues más o menos se unirán en la distancia d medios, siendo d la distancia que separa ambas placas. Una vez que se han unido estas dos capas límites laminares, el perfil de velocidades que nos queda es el que aparece dibujado en la parte de la derecha. El perfil típico de velocidades parabólico de flujo laminar. Ya la longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada la llamamos L asterisco laminar. Es la longitud que tenemos a la entrada del conducto en la cual se va desarrollando esa capa límite. A partir de esa longitud de desarrollo fluidodinámico laminar, tenemos lo que denominamos flujo completamente desarrollado. Flujo completamente desarrollado implica que la velocidad ya no va cambiando con la posición. La derivada de u con respecto a x, como vemos aquí, pues ya no cambia. A lo largo de cualquier posición x del conducto, el perfil de velocidades que tenemos ahí no se ve modificado. Bien, vamos a ver a continuación cómo podemos estimar cuánto vale esa longitud de desarrollo L asterisco laminar que tenemos ahí. Para ello, tal y como vimos en el desarrollo de las capas límites laminares para una placa plana, vimos que el espesor delta de la capa límite laminar, era proporcional a la posición x e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de Reynolds para la placa plana horizontal. Este número de Reynolds, la longitud característica era la posición x. Y como vemos en la figura superior, en x igual a L asterisco laminar, pues el espesor de la capa límite laminar es aproximadamente la mitad de la separación entre placas de medios. Combinando ambas ecuaciones nos queda que d medios, es decir, el espesor de la capa límite laminar, pues debe ser del orden de la posición x en la que estamos, que es L asterisco laminar dividido por la raíz cuadrada del número de Reynolds. Escribimos la expresión del número de Reynolds, densidad por velocidad por la posición x, con lo cual la posición x en la que estamos es L asterisco laminar y dividido por la viscosidad. Todo ello, raíz cuadrada, elevado a 1/2. Vamos a elevar al cuadrado ambos lados de esa igualdad y nos quedaría que d elevado al cuadrado dividido por 4 debe ser del orden de L asterisco laminar al cuadrado dividido por ese número de Reynolds, y al elevarlo al cuadrado pues desaparece el 1/2. Densidad por la velocidad u por L asterisco laminar y dividido por la viscosidad. Tenemos la
viscosidad. Bien, aquí un cuadrado que tengo aquí con este L asterisco laminar se eliminaría y un cuadrado de una D que tengo ahí nos lo llevamos aquí y ponemos aquí una D. De tal manera que lo que me queda en el denominador del término de la derecha es el número de Reynolds de flujo interno, porque tiene la distancia D como longitud característica, es decir, sería Reynolds sub D, que vendría a ser equivalente al diámetro si el conducto fuese de sección circular. Con lo cual, de esta ecuación se desprende que la longitud L asterisco laminar dividido por 2, pues dividido por la distancia D, perdón, es de orden de 0,25 veces el número de Reynolds sub D, es decir, basado en la distancia D, que es la separación entre placas, que viene a ser equivalente al diámetro en el caso de un conducto de sección circular. Cuando le ponemos el subíndice estamos hablando del número de Reynolds para flujo interno, donde la longitud característica ya no es la longitud del conducto o la longitud de la placa, sino que es la separación entre las placas D o el diámetro en el caso de un conducto de sección circular. De esta manera, la ecuación que nos ha quedado en el desarrollo que hemos hecho es la que aparece ahí en la transparencia, donde para un conducto de sección circular la solución exacta sería que la longitud de desarrollo laminar dividido por el diámetro D es 0,05 veces el número de Reynolds. Vemos que obtenemos una expresión pues equivalente esta a esta, me cambia obviamente la constante de proporcionalidad. De acuerdo que para la solución exacta de conducto circular es 0,05, pero vemos que esa longitud de desarrollo laminar a la entrada es proporcional al número de Reynolds. Es decir, si la velocidad se multiplica por 2, pues la longitud también se multiplica por 2, sería el doble. En esta otra transparencia vemos el caso turbulento. Pues como ya hemos comentado, dependiendo de la separación entre placas y de la velocidad del fluido, puede dar lugar que las capas límites se unan en el caso laminar o, como ocurre aquí, alcancemos antes de que se unan las capas límites laminares la transición de laminar a turbulento. Aquí pasamos a flujo turbulento y las capas límites que se unen lo hacen cuando ya se ha desarrollado la capa límite turbulenta. Ya esa longitud de desarrollo pues la llamamos L asterisco turbulenta. Como tenemos ya desarrolladas en ambas placas las capas límites turbulentas y sabemos que tenemos una delgada subcapa laminar tanto en la parte superior como inferior donde se produce la mayor parte de las variaciones de velocidad, vemos como el perfil de velocidades en el caso turbulento es mucho más plano que en el caso laminar, debido a esa subcapa laminar que aparece dentro de la capa límite de velocidades. Bien, la longitud de desarrollo en este caso turbulenta la podemos obtener razonando de manera similar a como lo hemos hecho en el caso laminar. Así, el espesor de la capa límite turbulenta vimos que era proporcional a 0,16 veces la posición X dividido por el número de Reynolds elevado a un séptimo. Y en el problema que nos atañe, en la posición X igual a L asterisco turbulento, vemos que el espesor delta turbulento es del orden de la separación entre placas de medios. Bien, combinando ambas ecuaciones como hicimos anteriormente, para el caso turbulento se observa que D dividido por 2, que sería el espesor de la capa límite turbulenta, es del orden de 0,16 veces por la posición X, que en este caso es la longitud de desarrollo fluido dinámico a la entrada en el caso turbulento, y dividido por el número de Reynolds elevado a un séptimo, número de Reynolds que es densidad por velocidad por la longitud L asterisco turbulento y dividido por la viscosidad dinámica del fluido, todo ello elevado a un séptimo. Para eliminar ese un séptimo que tenemos ahí, elevamos ambos lados de la igualdad a la séptima potencia, de tal manera que me quedaría D elevado a 7 dividido por 2 elevado a 7 es del orden de
0,16 elevado a la séptima potencia por la longitud L asterisco turbulento elevado a la séptima potencia y todo ello dividido por el número de Reynolds. Densidad por velocidad por la longitud de desarrollo fluidodinámica y dividido por la viscosidad. Donde este exponente 7 me quedaría un 6 porque anulamos una longitud con la que tenemos en el denominador, y este exponente 7 del diámetro lo pondría un 6 y metemos aquí de nuevo el diámetro dentro, o la distancia d, mejor dicho, en el número de Reynolds para que este denominador me quede expresado con el número de Reynolds con la distancia d como longitud característica, Reynolds sub d, es decir, el número de Reynolds para flujo interno. De esta igualdad que tenemos aquí, pues se deduce que la longitud L asterisco turbulento dividido por la distancia d, pues es del orden de, me aparecen aquí varias constantes, 1 dividido por 2 elevado a 7, por 0,16 elevado a 7 también, todo ello elevado a un sexto, por el número de Reynolds sub d elevado a un sexto, donde toda esta constante que tengo aquí, pues si la calculamos veréis que vale aproximadamente 3,8. Esta sería la ecuación final. 3,8 por el número de Reynolds sub d elevado a un sexto. Y aquí lo más importante o la mayor diferencia que tenemos respecto al caso laminar es el exponente del número de Reynolds, que fijaros que aquí es un sexto. Y en el caso laminar era directamente proporcional la longitud al número de Reynolds. Es decir, ahora en régimen turbulento, si la velocidad, por ejemplo, se multiplica por 2, la longitud no varía tanto como en el caso laminar, no va también por 2, irá por 2 elevado a un sexto, que es un número mucho más pequeño. Es decir, en régimen turbulento la longitud de desarrollo fluidodinámico a la entrada es mucho menos sensible a las variaciones de velocidad y en consecuencia a las variaciones del número de Reynolds que en el caso laminar, porque el exponente, pues como hemos visto, está elevado a un sexto. En la práctica, normalmente para conductos de sección circular, dada esa poca dependencia con la velocidad o con el número de Reynolds, se suele fijar un valor constante de esa longitud de desarrollo turbulento a la entrada de aproximadamente 10 veces el diámetro. De tal manera que no depende del número de Reynolds, sino que es simplemente un valor constante. ¿Cómo es la transición de régimen laminar a régimen turbulento? Recordamos que para el caso de la placa plana en flujo externo había un número de Reynolds crítico de transición en torno a 5 por 10 elevado a 5. Para el caso de flujo interno también tendremos un número de Reynolds de transición, pero al cambiar la longitud característica en flujo interno, siendo la distancia d y no la longitud del conducto de la placa, pues lógicamente ese número de Reynolds de transición debe cambiar. De esta manera, en el caso que tenemos arriba, si yo he alcanzado la transición en la posición x sub c, que es la posición x a lo largo de la longitud de la placa en la cual se alcanza la transición de laminar a turbulento, llegamos a ese punto, yo sé que ese número de Reynolds crítico es igual a la densidad por la velocidad por la posición x sub c, donde hemos alcanzado el número de Reynolds de transición, dividido por la viscosidad. De aquí, si despejamos la posición x sub c, es igual al número de Reynolds crítico por la viscosidad dinámica dividido por el producto de la densidad por la velocidad. Y alcanzaremos justo en la transición de laminar a turbulento en flujo interno cuando esta posición x sub c coincida con la longitud de desarrollo laminar. Es decir, si esto fuera igual a la longitud L asterisco laminar, que según hemos visto anteriormente, pues es proporcional a 0,25 veces la distancia d y el número de Reynolds sub d,
que queremos calcular, que sería el crítico. De esta manera, quedándome con la igualdad de esta ecuación y de esta otra, si pasamos esta viscosidad aquí dividiendo y el producto densidad-velocidad multiplicando a la distancia d, nos quedaría que el número de Reynolds crítico, este es el de 5 por 10 elevado a 5, el de la placa plana, pues debe ser del orden de 0,25 veces la distancia d por ρ por u dividido por la viscosidad y por el número de Reynolds sub d crítico. Este es el de flujo interno. Aquí me aparece otro número de Reynolds sub d crítico. Por lo tanto, se deduce que el número de Reynolds de flujo interno crítico pues debe ser del orden de raíz cuadrada de 4 veces el número de Reynolds crítico para flujo externo, perdón. El número de Reynolds crítico de flujo externo de la placa plana, este sabemos que vale 5 por 10 elevado a 5. Sustituyendo podéis comprobar que el número de Reynolds sub d crítico vale aproximadamente 1400. Vemos que hay una diferencia grande entre los valores porque la longitud característica es muy diferente. La distancia d suelen ser distancias de centímetros, pensar en diámetros de tubería, frente a la longitud característica que aparece en el número de Reynolds de la placa plana, que es la longitud de la placa, que suelen ser varios metros. Con lo cual el número de Reynolds de transición podemos decir que para el caso de las dos placas planas vale aproximadamente 1400. El número de Reynolds de transición aceptado comúnmente en conducto de sección circular pues vale 2300. Por debajo del número de Reynolds 2300 tenemos flujo completamente laminar. Y normalmente a partir de 2300 hasta aproximadamente un número de Reynolds de 4000 existe una zona de transición del régimen totalmente laminar al régimen totalmente turbulento. Y a partir de un número de Reynolds de 4000 es cuando se alcanza el flujo completamente turbulento.